Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que involucra a una de las actrices turcas más queridas y comentadas del momento, Hande Erçel. Y es que, como dice el título, Hande ha plantado cara a las preguntas, ha respondido de manera tajante y directa sobre su vida privada, y hoy vamos a analizar en profundidad qué ha pasado, qué ha dicho, por qué ha generado tanto revuelo y, por supuesto, mi opinión sobre todo el asunto. Ya saben, aquí en el canal siempre estamos al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente del mundo turco, que tanto nos apasiona. Y Hande, como una de las figuras más icónicas, siempre es un tema de conversación. Su belleza, talento y carisma la han convertido en un fenómeno global, y cada paso que da, cada proyecto que emprende, genera una expectación enorme. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, análisis y, por supuesto, mi opinión sobre todo lo que ha ocurrido. Antes de empezar, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, donde siempre encontrarán noticias, curiosidades y análisis sobre sus series y actores turcos favoritos. Además, activar la campanita de notificaciones les asegurará que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Ya saben, suscribirse es la mejor manera de apoyarme y de no perderse nada. Así que, por favor, suscríbanse. Ahora sí, comencemos. Para ponerlos en contexto, Hande Erçel, con su belleza, talento y carisma, ha conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Su participación en series como Love is in the Air o Sen Kalkapm la catapultó a la fama internacional, y desde entonces, cada paso que da, cada foto que publica, cada declaración que hace, genera un gran interés mediático. Y con la fama, como sabemos, vienen las preguntas sobre la vida privada. La fascinación por la vida personal de las celebridades es algo intrínseco a la cultura del entretenimiento, y Hande, con su evidente popularidad, no es una excepción. En las últimas semanas, Hande ha estado en el centro de la atención debido a su supuesto romance con Hakan Sabancı, un empresario turco muy conocido y de gran influencia. Los rumores, las fotos en las redes sociales y las constantes preguntas de la prensa han sido el pan de cada día. Las especulaciones sobre su relación han inundado los medios, desde los más especializados en el mundo del espectáculo hasta los portales de noticias generales. Y es aquí donde entra la parte interesante de nuestra historia. Hande, cansada de la especulación y de la intromisión en su vida personal, decidió hablar. Y no lo hizo a medias tintas, sino con una contundencia que ha sorprendido a muchos. La situación explotó en una de sus recientes apariciones públicas. Los reporteros, aprovechando la ocasión, le bombardearon con preguntas sobre su relación con Hakan Sabancı. Querían saber detalles, confirmar o desmentir rumores, y obtener alguna declaración que alimentara sus noticias. La presión era palpable, con micrófonos y cámaras apuntando directamente a ella, esperando ansiosamente cualquier respuesta. Pero Hande, en lugar de eludir las preguntas o dar respuestas ambiguas, optó por la sinceridad, pero también por la firmeza. Sus respuestas fueron claras y concisas. No evitó el tema, pero tampoco se extendió en explicaciones. Respondió con frases cortas y directas, dejando claro que no iba a entrar en detalles sobre su vida privada. Una de sus frases más impactantes fue: "Mi vida personal es mi vida personal". Sencilla, directa, y que dejaba muy poco espacio a la interpretación. La contundencia de esta frase resonó en los medios y en las redes sociales, marcando un antes y un después en la forma en que Hande aborda la prensa. Esta declaración, por supuesto, generó un gran revuelo. Los medios de comunicación se dividieron entre quienes apoyaban su derecho a la privacidad y quienes criticaban su falta de respuesta. Las redes sociales se encendieron, con fans defendiendo a su ídola y otros cuestionando su actitud. Las opiniones fueron diversas, desde el apoyo incondicional hasta el cuestionamiento sobre la responsabilidad que tienen las figuras públicas de compartir, en cierta medida, detalles sobre su vida personal. Pero, ¿por qué esta respuesta de Hande fue tan impactante? En primer lugar, porque es inusual. A menudo las celebridades, especialmente en el mundo del espectáculo, suelen ser más cautelosas al hablar de su vida privada. Optan por respuestas ambiguas, por sonrisas que no confirman ni desmienten, o por evasivas que alimentan la curiosidad, pero sin dar una respuesta clara. Hande, en cambio, rompió ese molde. Fue directa, sin rodeos, y dejó claro que su vida personal no es algo que esté a disposición del público.
Esta actitud desafía las expectativas tradicionales sobre el comportamiento de las celebridades frente a la prensa. En segundo lugar, porque envió un mensaje muy claro. Al decir mi vida personal es mi vida personal, Ande dejó claro que tiene derecho a su privacidad y que no está obligada a compartir detalles sobre sus relaciones sentimentales con el público. Es un mensaje poderoso, especialmente en un mundo donde la privacidad de las celebridades es constantemente invadida por los medios de comunicación y los paparazzi. La frase se convirtió en un mantra de defensa de la intimidad, un recordatorio de que la fama no debe anular los derechos individuales. Además, su respuesta también refleja un cambio de actitud en la propia Ande. Recordemos que en el pasado, ha sido más abierta a compartir detalles sobre su vida, aunque siempre dentro de ciertos límites. En entrevistas anteriores, había compartido detalles sobre su familia, sus amigos y sus proyectos profesionales, mostrando una faceta más accesible al público. Pero ahora, parece haber tomado una postura más firme en la defensa de su privacidad. Quizás la experiencia, la madurez y la exposición mediática hayan influido en esta decisión. El constante escrutinio y la invasión a su vida personal pueden haberla llevado a establecer límites más claros y a proteger su intimidad con mayor celo. Pero, ¿cómo se interpreta esta postura de Ande? ¿Es un signo de rebeldía? ¿Es una forma de protegerse de la presión mediática? ¿O simplemente es una decisión personal de no compartir ciertos aspectos de su vida? Probablemente una combinación de todo esto. Es probable que Ande haya experimentado el peso de la fama y la constante presión de los medios, y que esta experiencia haya influido en su decisión de proteger su privacidad. También es posible que esté buscando un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, y que considere que la exposición mediática excesiva puede afectar negativamente su bienestar. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con derecho a su intimidad. La fama no les quita ese derecho. Y aunque es comprensible que el público sienta curiosidad por su vida, también es importante respetar sus decisiones y sus límites. Ande con su respuesta ha marcado una línea clara, y ha dejado claro que no está dispuesta a cruzarla. Este acto de defensa de su privacidad puede ser visto como un acto de valentía, una declaración de independencia y una reafirmación de su derecho a controlar su propia narrativa. Este evento nos lleva a reflexionar sobre la relación entre las celebridades y los medios de comunicación, sobre los límites de la privacidad y sobre la presión a la que se enfrentan las figuras públicas. En un mundo donde las redes sociales nos permiten acceder a la vida de los demás de manera casi ilimitada, es más importante que nunca recordar que la privacidad es un derecho fundamental, y que debemos respetarlo. La constante exposición a la vida de los demás a través de plataformas digitales ha normalizado la intrusión en la intimidad, pero la respuesta de Ande nos recuerda la importancia de establecer límites claros y de proteger nuestro espacio personal. Además, la respuesta de Ande también puede verse como un ejemplo para sus fans y para la sociedad en general. Nos enseña a defender nuestra privacidad, a establecer límites, y a no permitir que otros invadan nuestra intimidad. Es un mensaje valioso, especialmente para las generaciones más jóvenes, que crecen en un mundo donde la exposición en las redes sociales es cada vez más común. La cultura de la inmediatez y la necesidad de compartir cada momento de la vida puede llevar a la pérdida de la privacidad, pero la actitud de Ande nos recuerda la importancia de preservar nuestro espacio personal y de proteger nuestra intimidad. Ande ha plantado cara, ha alzado la voz, y ha dejado claro que tiene el control sobre su vida. Y aunque esta postura pueda generar controversia, también es admirable. Es una muestra de valentía, de independencia y de respeto por sí misma. Su decisión de proteger su privacidad demuestra su fortaleza y su capacidad para tomar decisiones que la beneficien. Ahora bien, más allá de su respuesta directa, es importante analizar el contexto en el que se produce. La vida de Ande ha sido objeto de un escrutinio constante. Cada foto, cada encuentro, cada rumor se convierte en noticia. Y esta presión constante puede ser abrumadora. Los paparazzi la persiguen, los medios analizan cada detalle de su vida y las redes sociales se llenan de comentarios y especulaciones. Esta situación puede generar estrés, ansiedad y una sensación de asfixia. Imaginemos por un momento estar en su lugar. Tener que lidiar con los paparazzi, con los rumores falsos, con las especulaciones constantes sobre tu vida personal. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo defenderíamos nuestra privacidad? Probablemente muchos de nosotros optaríamos por una postura similar a la de Ande.
La necesidad de proteger nuestra intimidad es innata, y la constante invasión de la privacidad puede generar sentimientos de vulnerabilidad y desprotección. Y es que al final, todos tenemos derecho a nuestra intimidad. Y Ande con su respuesta nos recuerda esa premisa fundamental. Nos recuerda que la fama no es un pase libre para invadir la vida de los demás, y que el respeto es un valor que debemos mantener siempre, independientemente de si somos celebridades o no. La fama no debe ser una excusa para violar los derechos individuales, y la privacidad debe ser protegida en todos los ámbitos de la vida. La reacción del público ante las respuestas de Ande ha sido mixta. Por un lado, muchos fans han expresado su apoyo y han elogiado su valentía. Han aplaudido su decisión de defender su privacidad y de no ceder a la presión mediática. Han reconocido la importancia de respetar sus límites y de no invadir su espacio personal. Por otro lado, algunos críticos han lamentado su falta de apertura, argumentando que al ser una figura pública, debe estar dispuesta a compartir más detalles sobre su vida. Estos críticos consideran que la fama conlleva ciertas responsabilidades, incluyendo la transparencia en la vida personal. Pero, ¿quién tiene la razón? ¿Es Ande la que está en lo correcto al defender su privacidad? ¿O deberían las celebridades ser más abiertas con el público? No hay una respuesta fácil a esta pregunta. Depende de cada persona, de sus valores y de su percepción de la fama y la privacidad. La relación entre las celebridades y el público es compleja y multifacética, y no existe una fórmula única para gestionarla. Lo que sí es cierto es que Ande con su respuesta ha abierto un debate importante sobre la relación entre las celebridades y los medios de comunicación, y sobre los límites de la privacidad. Un debate que es necesario y que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la fama y con la intimidad. Este debate es importante porque nos obliga a cuestionar nuestras propias expectativas y a reflexionar sobre el equilibrio entre el interés público y el derecho a la privacidad. En resumen, Ande Ercel ha dado un paso valiente al defender su privacidad frente a las constantes preguntas sobre su vida personal. Su respuesta tajante y directa ha generado un debate sobre los límites de la privacidad de las celebridades y ha abierto un espacio de reflexión sobre la presión mediática y el respeto por la intimidad. La frase "mi vida personal es mi vida personal" se ha convertido en un símbolo de la defensa de la privacidad, y la actitud de Ande ha servido de inspiración para muchas personas que buscan establecer límites claros en sus propias vidas. Mi opinión, como creador de contenido y como persona que respeta la privacidad, es que Ande ha actuado de manera correcta. Creo que tiene derecho a proteger su vida personal y a establecer los límites que considere necesarios. La fama no le da a nadie el derecho de invadir su intimidad, y su decisión de defender su privacidad es admirable. Además, su actitud puede ser un ejemplo para otros, mostrando que es posible ser una figura pública exitosa sin comprometer la propia privacidad. En un mundo donde la sobreexposición es cada vez más común, es importante recordar la importancia de la privacidad y de defenderla. Ande Ercel con su actitud nos recuerda la importancia de este derecho fundamental y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la fama, la privacidad y los límites. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Como siempre, me interesa mucho saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la postura de Ande? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Creen que las celebridades deberían ser más abiertas sobre su vida privada? ¿Creen que la presión mediática justifica este tipo de respuestas? ¿Han experimentado alguna vez la necesidad de defender su propia privacidad? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Me encantaría conocer sus diferentes puntos de vista y discutir sobre este tema. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos que subamos, donde siempre encontrarán análisis, noticias y curiosidades sobre el mundo turco. Ya saben, su apoyo es muy importante para mí. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.